Bendiciones. Quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas veces se ha derrumbado su castillo de naipes? Entendiendo castillo de naipes como nuestra vida. Y esa es la pregunta con la que queremos iniciar. ¿Cuántas veces se ha derrumbado su castillo de naipes? Pero antes de dialogar en torno a esta pregunta crucial de la vida y más en este tiempo, permítame leerles una promesa que está en la palabra del Señor, específicamente en tercera de Juan 1:2, que dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre amado, queremos suplicarte en este tiempo que tú nos ayudes a prosperar en la totalidad de nuestras áreas. Nosotros sabemos, oh Dios, que tú tienes interés de que nuestra vida sea solidificada en todo nuestro quehacer de vida, oh Dios amado. Por eso rogamos que tú nos ayudes a crecer espiritualmente, a conocerte y amarte con mayor pasión, que tú nos ayudes a crecer emocionalmente, que también nos ayudes a desarrollarnos económica e intelectualmente en estos tiempos, oh Dios. Esperamos en ti porque tú eres nuestro fundamento. En Cristo Jesús. Amén y amén. Les hacía hace unos minutos esta pregunta que usted está leyendo ahí. ¿Cuántas veces se ha derrumbado su castillo de naipes? El libro de los récords Guinness, la primera publicación salió en el año de 1955. El libro de los récords Guinness es el libro que establece las personas que tienen habilidades especiales y que logran hacer cosas que otros tal vez les costaría o tal vez no lo podrían hacer. Ese libro de los récords Guinness establece logros extraordinarios de los seres humanos en prácticamente todas las áreas. En uno de sus artículos apareció que el 11 de marzo del 2010 se estableció un nuevo récord mundial, y ese récord lo estableció este señor que usted está observando en este momento ahí. El nombre de él es Brian Baird, es un arquitecto norteamericano. Su profesión es arquitecto, pero su hobby es hacer castillos de naipes. Él rompió su propio récord el 11 de marzo del 2010. Él construyó un imponente complejo hotelero solo con cartas de naipes. Lo colocaron en un cuarto totalmente hermético. El hombre tardó 44 días en construir ese complejo hotelero. 44 días, estamos hablando de más de un mes de trabajo haciendo ese castillo enorme de naipes. Usó 218.792 cartas. El peso total de esa obra fue de 272 kilos. El peso total de esa cantidad de cartas. Esa realmente es una obra de arte lo que el hombre hizo, y aparece en el libro de los récords Guinness, esencialmente como un castillo de naipes. Lo construyeron, les dije yo hace un momento, en un cuarto totalmente hermético. Eso se hizo para evitar las corrientes de aire que golpearan al castillo y se pudiese caer, o que un curioso de repente tocara una de las cartas de la base y dañara un trabajo de más de un mes. Porque nosotros debemos entender que la gran debilidad de esa obra de arte es lo que se conoce como estabilidad. Yo quiero que veamos esta imagen, pongamos un castillo de naipes en menor escala. Si usted lo logra ver, detallar, es una buena obra de construcción, tiene una amplia base y eso le debería dar mucha estabilidad. Pero mire lo que pasa si nosotros solo tocamos una de las cartas de la base, eso es lo que pasa. Toda la construcción se viene al piso, porque técnicamente la construcción no depende del todo, repito, no depende del todo de sus bases, de sus fundamentos, aún de los fundamentos teóricos que usted pudiese tener. Usted y yo pudiésemos construir una casa y hacer su fundación cavando huecos de 2 metros por 2 metros, meterle acero reforzado, doble parrilla, hacer ese tipo de construcción utilizando toda la seguridad posible. Pero eso y otras medidas que usted y yo pudiésemos tomar no garantiza que la casa pudiese estar en pie.
¿Por qué? Permítame explicárselo. Yo les invito a mirar esta otra imagen. No sé si usted recuerda una historia que en algún momento contamos acerca de un muchacho que le decían Garabato. Garabato tiene su nombre propio, pero él tiene un amigo que todo el tiempo le dice a él Garabato, Garabato, Garabato. Y entonces el joven ya está harto de que su amigo le esté diciendo Garabato. Un día van por el bosque y el muchacho cae el amigo de Garabato cae en una especie de arena movediza. Entonces el hombre, como se está hundiendo, empieza a gritarle a su amigo Garabato, sáqueme de aquí. Garabato concibe que es la oportunidad ideal para obligar a su amigo a dejarle decir Garabato. Entonces le dice, si no me deja decir Garabato, no lo saco de ahí. Y entonces el muchacho sigue insistiendo, Garabato, me hundo, y el muchacho para adentro, hundiéndose. Entonces cuando ya está casi su cabeza totalmente hundida, Garabato le dice, si no me deja decir Garabato, no lo saco. Entonces el muchacho termina hundiéndose la cabeza y Garabato de todas maneras ahí en su orgullo le vuelve a gritar, si no me deja decir Garabato, no lo saco de ahí. El muchacho ya totalmente cubierto con la arena movediza, solo con el brazo por fuera, le hace aquí así. Y entonces el otro más indignado le dice, si no me deja decir Garabato, no lo saco de ahí. El muchacho ya con la cabeza totalmente hundida, solo le queda el brazo y le hace aquí así. No dejó de decirle Garabato hasta su último momento. El muchacho se estaba hundiendo en tierra movediza. Ahora, permítame explicarle algo, mire. Las arenas movedizas es un mito, eso no existe, eso no es una realidad. Existen los terrenos inestables. El ser humano difícilmente puede morir en una tierra movediza porque el cuerpo de uno tiende a tener menos peso que eso y difícilmente, no hay forma de que usted se hunda en una tierra movediza, de paso que eso no existe, eso es una invención de Hollywood. Pero sí hay terrenos inestables. Nosotros aquí en el Táchira tenemos un caso emblemático. Por la perimetral de San Cristóbal, al río Torbes, está el barrio El Río. El barrio El Río fue construido sobre terrenos muy inestables. Eso se ha sabido siempre. Cuando hay lluvias torrenciales, muchas de esas casas se vienen al piso porque el terreno no es firme, no es apto para la construcción. Muchas veces la vida nuestra termina siendo un hermoso castillo de naipes, pero muy inestable, muy frágil ante las tormentas. ¿Cuál es la razón? El lugar donde nosotros construimos. Eso es lo que hace inestable a la construcción. Le repito, usted le puede colocar las mejores bases a eso. Estudio, plata, belleza, fama. Pero si la construcción no está creada en el lugar correcto, esa construcción está casi en su futuro dedicada a la destrucción. Y esto es lo que le da nombre a la predicación, al desarrollo del tema que hoy queremos compartir con ustedes, Castillo de Naipes. Estos minutos queremos invertirlos en hablarles de este tema que yo sé que por la situación que nosotros estamos atravesando a nivel de país, a nivel mundial por el coronavirus, en estos tiempos de crisis, es muy urgente que usted la escuche. Entonces, permítame hacerle esta declaración. El soporte de nuestra vida está en el Señor. Esta es la tercera vez que yo vuelvo a hacerles esta pregunta. ¿Cuántas veces se ha derrumbado su castillo de naipes? La fragilidad humana se evidencia en situaciones que tal vez usted nunca se imaginó atravesar. Permítame recordarle cuál es nuestro fundamento. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, el Señor Jesús hizo esta declaración. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Permítame recordarles algunos de los elementos básicos de esta parábola que el Señor narró ese momento. Primer elemento básico, escúcheme. El problema de la parábola no es si usted y yo podemos construir, no es un problema de construcción, porque Dios a ustedes y a mi persona nos dotó con la capacidad de crear, de construir, de ser, de realizar. Todos nacemos con la capacidad de forjar la vida. De hecho, todos dejamos huella en esta vida, aunque sea estadística, pero todos dejamos huella en esta vida. Cuando usted lo registraron, su nombre por allá quedó en documentos que están allí en algún lugar. Todo ser humano, la verdad es que logra hacer algo en la vida. Algunos dejan deudas, dolor, resentimiento. Dice el conde del Guácharo que cuando su papá murió, lo único que dejó fue existir. Pero aún en esa situación, dejó algo. Les repito, miren, el problema no es si podemos o no podemos construir. Todos tenemos la capacidad de construir algo. Eso está claro en la parábola. Segundo elemento básico de esta parábola. El problema no es si las tormentas vendrán o no vendrán, porque dentro de esta parábola hay una promesa implícita, sobre todo para aquellos que predican y pretenden que los tiempos malos no tocan a los hijos de Dios. Eso es una aberración, eso no existe. La tormenta vendrá y tarde o temprano a usted lo alcanzará. No sé si a usted le gusta escuchar eso o no. Si usted es de los que pregona la teoría de la prosperidad, que eso no es cierto, que no es cierto. El Señor dijo, a usted y a mí tarde o temprano la tormenta nos alcanzará. Eso es una verdad bíblica. Aunque usted se meta en una caja fuerte, la tormenta vendrá y lo alcanzará. El Señor dejó claro que la tormenta iba a llegar algún día para nuestras vidas. E ignorar esta verdad es tan tonto como esto que yo les paso a narrar. Mire, una señora tiene una hija que es alérgica a la picada de mosquitos y el papá quiere llevarla a pescar un día. En todo caso cuadran ahí para que le echan bloqueador, todo repelente y todo lo que la niña necesita y se van a pescar. Pasan todo el día, en la tarde llega el papá con la niña. Cuando llega el papá con la niña tiene un cachete de este tamaño, entre morado, verde, rojo, negro, de la inflamación casi hasta que se le revienta la piel. La mamá cuando la ve, lógicamente pega un grito y le dice, niña, ¿qué le pasó? Y la niña le dice a la mamá, un mosquito grande, mamá. Y la mamá le dice, ¿y la picó? Y la niña le dice, no, mi papá lo mató con el remo, no tuvo oportunidad de picarme. La mamá dice, ah, qué bueno. Escúcheme, mire. Si nosotros pensamos en lo que está ocurriendo, tenemos que pensar que esta señora tiene un enorme problema frente a sus narices, su nariz, y lo minimiza con otra cosa. Le importa que el zancudo del mosquito no la haya picado, pero tiene un enorme hematoma esa niña ahí frente a la nariz, y la señora se le ocurre decir, ah, bueno, menos mal que no fue un zancudo el que la picó. Ignorar el problema no lo hará más fácil. Ignorar el problema no lo hará más fácil. Hay situaciones que por más que usted declare pensamientos positivos como soy cabeza y no cola, soy cabeza y no cola, de nada servirá porque el problema va a seguir ahí. El problema no es si el problema o la situación adversa llegará. El problema es que el día que llegue, escúcheme, el problema es que el día que llegue el problema, ¿dónde lo conseguirá usted? ¿Dónde lo conseguirá a usted? Tercer elemento básico. El terreno donde se construye es de libre albedrío, dijo el Señor en esta parábola. Si como seres humanos no tuviésemos la oportunidad de escoger, la vida sería aburrida, lineal, predecible. No valdría la pena realmente vivir si no tuviésemos libre albedrío. Yo recuerdo la historia de un hombre que su esposa se despierta como a las 3 de la mañana ese día y no lo consigue en la cama. Entonces se preocupa, baja las escaleras. Cuando baja las escaleras consigue la luz de la cocina prendida. El hombre está ya tomándose una taza de café, cabizbajo. Entonces la señora se le acerca y le pregunta, amor, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan triste? El hombre la voltea a mirar, se seca una lágrima que tiene ahí en su rostro.
y le dice, amor, ¿se acuerda que hoy estamos cumpliendo 20 años de casados? La señora toda emocionada le dice, sí, sí, me acuerdo. Recuerda que hace 20 años su papá nos consiguió en el carro de él. Entonces la señora le dice, sí, 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 me acuerdo. Recuerda que su papá me dijo que si yo no me casaba con usted, me iba a meter preso y que me correspondían 20 años de prisión. La señora le dijo, sí, sí, amor, sí me acuerdo. Amor, eso es lo más romántico que me ha pasado. El Señor la voltea a mirar y le dice, hoy yo estaría saliendo de prisión y sería libre. Usted ha leído Génesis 2:24. Hay gente que lo lee así. Por tonto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero la Biblia no dice por tonto, dice por tanto, porque el matrimonio es una decisión de libre albedrío. Usted no se puede casar y mañana pretender echar la culpa a los demás, porque eso es lo que se conoce como libre albedrío. Usted decide qué hacer con su vida. Nadie realmente lo obliga. Usted decide si construye sobre la roca o decide si construye sobre la arena. Usted y yo decidimos si construimos sobre terreno firme o construimos sobre terreno inestable. Permítame recordarle las 3 verdades básicas de esta parábola. Todos tenemos la capacidad de construir y de hecho todos construimos en la vida algo día a día. Segunda verdad, la tormenta llegará algún día a nuestras vidas. Tercera verdad, tenemos libertad para decidir dónde construimos nuestras vidas. Permítame molestarlo una vez más con esta pregunta. ¿Cuántas veces se ha derrumbado su castillo de naipes? ¿Cuántas veces? ¿Qué hace tan frágil nuestras construcciones de vida? Que se impresiona uno ver cómo se derrumban con tanta facilidad. Las construcciones de vida se derrumban cuando los sueños se destruyen, cuando se cierran las puertas, cuando lo que se ha planeado en la vida no se da. Las vidas se derrumban cuando la pareja falla. La gente termina hasta suicidándose. Pierden total sentido de la vida porque la pareja con la que se casó para vivir toda la vida le falló y le es infiel. O cuando la hija viene y le dice a usted, mamá, me voy a ir de casa con este muchacho. Usted sabe que ese es el malandro del barrio. Y usted tenía sueños con su hija. Entonces ahora le llegó la noticia que no, que se va de casa o se voló de casa. Y entonces eso hace que su castillo de naipes de la noche a la mañana se venga al piso. Las construcciones de vida se derrumban cuando usted va al médico y el médico dice, tiene una enfermedad incurable, señor. En ese momento usted escucha los vidrios de la construcción partirse, todo se cae en su vida. Las vidas se derrumban cuando los sistemas de gobierno no cambian y destruyen toda posibilidad de movilidad social. Entonces usted ve hacia el futuro y no consigue nada. Entonces es más fácil darse por vencido. Las construcciones se derrumban cuando la vida pierde sentido. En teoría, cada una de estas razones que yo le doy y muchas otras son justificadas para darse por vencido, estoy hablando, para que el castillo de naipes de la vida se derrumbe. Pero eso hace surgir otra pregunta. ¿Por qué a algunas personas eso no les ocurre? ¿Por qué algunos se logran mantener en pie aún en medio de las tormentas más gigantescas que alguien pudiese atravesar? Permítame, le coloco 3 ejemplos de construcciones sólidas. Yo tuve en el Instituto Bíblico de Benecer un profesor norteamericano de nombre Carlos Renken. Una de las materias que él nos dio fue la materia de doctrina. En cierta ocasión, él hizo mención de 3 historias que hasta el día de hoy yo recuerdo y que de alguna forma marcaron mi vida y quiero compartir brevemente con ustedes. Les propongo que abordemos estas 3 historias pensando en esto, ¿sí? Que usted tenga en mente esta pregunta. ¿Qué hubiese hecho yo si estuviese en sus zapatos? O sea, si en vez de a esa persona le hubiese ocurrido, me hubiese ocurrido a mí, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Qué hubiese ocurrido con la construcción de mi vida si yo hubiese sido el protagonista de esa historia? Y aquí va la primera historia. ¿Qué tal si su sueño, su pasión en la vida es casarse?
tener una esposa, tener hijos, tener un hogar. Yo entiendo, para ponernos en contexto, que para nuestra sociedad el matrimonio tiende a ser visto como una tragedia. Cada vez la gente desea menos casarse, los muchachos no quieren irse de casa, se convierten en una especie de ponches andantes ahí, los papás no saben cómo sacarlos, porque tienen la mala referencia de matrimonios que no, y por eso, entre otras razones, no quieren irse de casa. De hecho, hay dos amigos conversando en cierta ocasión, uno de 18 y el otro de 45. El de 18 le dice al de 45, mira, ¿usted cuándo se va a casar? Y el de 45 dice, pues no sé, aunque a mí me han dicho más de 100 veces si quiero casarme. El otro le dice, ¿en serio? ¿Y quién le ha dicho? Mis papás. Proverbios 18:22 dice así, el que haya esposa, halla el bien. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Para el pueblo de Israel, no hablando de nuestro tiempo histórico, sino del tiempo histórico de Israel, cuando se está escribiendo Proverbios, cuando se está escribiendo lo que yo les voy a narrar más adelante sobre esta historia, el casarse era algo fundamental. De hecho, no casarse era no contar con la bendición de Dios. Era estar bajo maldición, según los parámetros sociales y religiosos. O sea que si usted era el ponche de la casa, la gente decía, no, ese hombre o esa mujer está bajo la maldición de Dios porque, mire, no logra casarse. Todos los varones querían casarse para demostrar que estaban bajo la bendición de Dios porque era un problema social, cultural del momento. Ahora leamos esta tragedia. Jeremías capítulo 16, versículo 1 y 2 dice, al profeta Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Eso se lo mandó a decir Dios a Jeremías. Y uno podría decir, bueno, pero tenía la oportunidad de casarse en otro lugar. Pero si usted revisa con cuidado la historia de Jeremías, Jeremías jamás abandonó Jerusalén. Lo más seguro es que él murió ahí. Y la orden de Dios es, entre tanto que usted está ahí, no se puede casar ni tener hijos. Una construcción frágil se derrumba al ver que Dios le está frustrando su sueño. Es decir, Jeremías pudo decir, bueno, Dios, pero yo quiero casarme y usted me está diciendo que no me puedo casar. Mire, si el piso sobre el que Jeremías había construido su vida no hubiese sido firme, si Jeremías hubiese construido su vida sobre el sueño de casarse, sin duda se hubiese suicidado al otro día, por el lugar donde él había decidido construir. Segunda historia. Yo en algún momento les conté que en la escuela donde yo hice la primaria, en cierta ocasión llegó una muchacha, es que recuerdo que era como 4º grado, 5º grado, no sé. Cuando usted se enamora de las profesoras, todas las profesoras quieren ser, usted quiere que sean su novia, ser su novia. En todo caso, llegó una muchachita muy bonita, una jovencita catirita. Recuerdo yo que era hermosa, no sé si en este tiempo la viera y seguirá siendo hermosa, no sé, pero lo cierto es que todos los amigos míos de la escuela estábamos enamorados de esa muchachita. Y resulta que esa muchachita se enamoró ¿de quién? Del hijo del profesor, un muchachito llamado Racheri, que todos lo odiábamos. Yo creo que todos los de la escuela peleamos con Racheri en algún momento, por culpa de esa jovencita. Porque todos queríamos conquistar el corazón de esta muchachita, de esta jovencita. Todos queríamos que ella fuese nuestra presa. Porque socialmente todo el mundo desea a esa jovencita que es la presa difícil. Todos quieren ser el galán de la chica hermosa. Porque nosotros tenemos paradigmas sociales que nos hacen pensar en no criar hijos ajenos, en no ser platos de segunda mesa, en no ser el novio de la chica fácil. Nadie quiere ser el esposo de la mujer que le dice en vaso de agua que no se le niega a nadie. No, socialmente eso no se hace porque nosotros tenemos paradigmas claros con respecto a esto. Entonces permítame leerles esta segunda tragedia que se consigue en Oseas capítulo 1, versículo 2 y 3, la parte A.
el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Eso dice la palabra del Señor. Que Oseas el profeta no solo podía casar, se le ordenó casarse con una mujer que realmente no era soltera, pero es que ni siquiera es la esposa de otra persona. La mujer lo que es una prostituta. Y aparte, tiene hijos que le nacieron siendo prostituta. Lo más seguro es que esos hijos tienen apellidos diferentes. Y Dios le dice al profeta Oseas que en el Antiguo Testamento para los siervos de Dios era prohibido por ley casarse con una prostituta. Y Dios le dice al profeta, no sé si usted tiene sueños de casarse con la joven que todo el mundo pretende, la soltera. Para usted no, Oseas. Las órdenes para usted son diferentes. Va y se busca una prostituta que tenga hijos y se casa con ella. Mire, ese tipo de situaciones le podrían derrumbar los sueños a cualquiera. Pero insisto, el profeta obedece y usted no ve que el castillo de Oseas se derrumbe, como diciendo, no, pero ¿cómo me van a frustrar mis sueños? Esto no era lo que yo quería, Dios. Ahora no le quiero servir más. Ahora me voy a buscar un revólver y me suicido. ¿Por qué ese tipo de construcciones no se derrumban tan fácil? Tercera historia, una historia peor. Se encuentra en Ezequiel capítulo 24, 15 al 18. Está ocurriéndole al profeta Ezequiel. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Está hablando de la esposa. Se lo vuelvo a repetir. Dios le dijo al profeta, hijo de hombre, he aquí que yo mañana voy a matar al deleite de tus ojos. Mañana se va a morir tu esposa. Y ahí viene lo difícil del chiste. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas por la mujer que el profeta ama. Reprime el suspirar, ni siquiera tenía derecho a suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, porque si no tenía turbante era señal de duelo. Y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Eso sí es una tragedia. Una de las cosas más difíciles de esta pandemia del coronavirus es que la gente está muriendo sola. Y los familiares, algunos familiares ni están enterados de que su papá, su hermano murió. Y peor la situación, hay gente que se entera que su mamá murió y no pueden ir al velorio, a hacer toda la catarsis que necesitan en torno a eso, porque les prohíben estar cerca de su familiar que murió por lo que implica esa enfermedad, y no pueden asistir al acto fúnebre ni darle el último adiós. Eso es una tragedia. El profeta, dice la palabra del Señor, que hizo como Dios le ordenó, sin quejarse. No se lee que todo esto haya derrumbado su castillo de naipes, diciéndole a Dios, Dios, pero ¿cómo se le ocurre ponerme una prueba tan difícil? ¿Cómo es que ni siquiera puedo llorar a la mujer que yo amo? ¿Cómo es que ni siquiera puedo endecharla? ¿Cómo es que ni siquiera puedo derramar una lágrima por esa mujer? Y Dios le dice, ¿no? Y lo impactante de esta historia es que uno no nota que la vida del profeta Ezequiel se haya derrumbado. Yo estoy absolutamente seguro que el corazón de Ezequiel se dolió, pero no lo derrumbó. Yo sé que hay casos de casos. Usted tal vez dirá, es que usted nunca ha perdido un hijo, pastor, y no sabe lo que eso significa. Usted no sabe lo que significa ser engañado y perder el hogar. Usted no sabe lo que significa enterarse que su hijo consume droga o que tiene conductas impropias. Es que usted no sabe lo que significa no poder soñar. Es que usted no sabe lo que significa
padecer una enfermedad incurable. Usted no sabe, pastor. Es que usted no sabe lo que significa perder el negocio que se construyó con tanto esfuerzo. Y entonces viene un gobierno como esto y destruye todos sus sueños, lo que usted había proyectado como el seguro para su vejez. Y pare usted de contar. Y sí, yo estoy de acuerdo que yo no he padecido mucho de esos dolores. Pero el Señor sí ha padecido eso y mucho más. Entonces usted dirá, sí, pero es el Señor Jesús. Sí, pero hay muchas otras personas que han padecido eso que usted ha padecido. Y tal vez mucho más. Y ni siquiera situaciones como esas o más extremas han hecho que su castillo de naipes se caiga, se derrumbe, se destruye. La razón de ellos, la razón para mantenerse en pie aún en los momentos más difíciles de la vida, es que ellos no construyeron sobre el dinero. Y yo necesito que usted preste atención sobre esto. Mire, porque si usted construye sobre el dinero y mañana viene por X razón una ruina económica, ¿qué va a hacer usted? Va a salir corriendo a tirarse del viaducto. Porque es que usted decidió construir sobre el dinero. Usted no puede construir sobre sus emociones porque las emociones son extremadamente inestables. Hoy usted está gritando de felicidad, a la hora está llorando. Usted no puede construir sobre la política ni el poder. Usted ni siquiera debería construir sobre la familia, porque las familias también están hoy y mañana no sabemos. Dios siempre estuvo como prioridad en la vida de esos siervos, de Ezequiel, de Oseas, de Jeremías, y eso hizo que ninguna tormenta les derrumbara. Mire, cualquier otro terreno sobre el que usted construya siempre es inestable. No va a tener firmeza por mucha solidez que usted le ponga a esas bases. Porque de repente usted se puede dedicar la vida a cultivar el conocimiento, ir a la universidad, graduar y sacar la maestría, el doctorado, y usted piensa que eso le va a dar absoluta solidez. La vida le provoca un derrame cerebral y usted lo deja en una cama postrado. ¿De qué le va a servir todo eso? Y entonces la gente termina derrumbándose emocionalmente. No sé qué nos deparará la vida para mañana. No sé en qué va a terminar toda esta situación del país, toda esta situación mundial. Pero yo quiero recordarles esta verdad bíblica que se consigue en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que toda esta situación es un buen momento para pedirle a Dios perdón, pedirle perdón al Señor. Si hemos construido sobre terrenos inadecuados que no sea Él, creo que es un buen momento para pedirle perdón al Señor. Decirle que nos preocupa el futuro, que nos atemoriza el mañana. Creo que es un buen momento para decirle a Dios que nuestro corazón está destrozado por la tristeza que nos causó el ser amado, por el dolor que nos causaron o nos causan los hijos, que en este momento queremos dejarlo todo y no seguir adelante. Pero si usted que me está escuchando le gustaría intentar algo diferente, yo creo que es buen momento para tomar esta palabra y decirle al Señor que usted quiere cambiar su fundamento, quiere cambiar el piso sobre el que está construyendo o ha construido, que usted no quiere seguir con esa inestabilidad de vida, porque usted entiende en este momento que solo construir sobre el Señor da solidez. Porque cuando venga la tormenta, cuando vengan los tiempos difíciles, lo único que hará posible que nuestro castillo de naipes tan inestable, porque usted y yo somos seres humanos tan inestables que cualquier cosa nos saca de nuestro lugar emocional, de nuestra estabilidad emocional, de nuestra estabilidad espiritual, aún de nuestra estabilidad económica. Entonces, lo único que da seguridad, lo único que va a permitir que nuestro castillo de naipes se mantenga en pie cuando venga la tormenta, es el hecho de haber decidido construir sobre nuestro Dios Todopoderoso. Que Él sea el lugar de nuestro refugio, que en Él hayamos construido nuestras vidas, que en Él hayamos construido nuestras emociones, que en Él hayamos construido nuestra vida espiritual, que nuestra economía dependa de Él y no de otra situación. Y lógicamente eso borrará todo
ente de arrogancia de nuestra construcción. A mí me gustaría que usted cerrara sus ojos en este momento y pudiésemos orar en este tiempo. Cierre sus ojos. Señor, hoy traigo mis sueños ante ti. Hoy traigo mis proyectos ante ti. Hoy traigo mi vida ante ti. Señor, hoy coloco mis tristezas, mis quejas, mis deseos ante ti. Estoy dispuesto a dejar mis sueños a tus pies y cambiarlos por los tuyos. Hoy decido que la solidez de mi vida dependerá no de mis capacidades, sino del hecho de que mi vida está fundamentada en ti. Tú prometes en tu palabra, Dios, que si yo me preocupo por tus cosas, tú te preocuparás por las mías. Tú te preocuparás por mis sueños, por mis deseos, por mi familia, por mi estabilidad emocional, por mi estabilidad espiritual, por mi economía. Y entonces hoy, oh Dios, yo quiero tomar la decisión de construir sobre ti. Yo quiero preocuparme por tus cosas. Que mi deseo, mi anhelo sea cumplir tu voluntad. Buscar primeramente tu reino, bajo la promesa que tú has hecho, que entonces las demás cosas me serán añadidas. Todo lo demás que yo necesite. Hoy, oh Dios eterno, yo tomo la decisión que tú seas mi fundamento para vivir estos tiempos de crisis. Lo creo, lo declaro por mi boca en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser.